Buenas tardes ya, buenas tardes. Hoy empezamos un poco tarde o transmitimos un poco tarde nuestro devocional. Para los que están en Guate saben que este lunes tuvimos que usar la mañana para hacer algunas cosas y por eso estoy transmitiendo tan tarde. Pero aquí estamos para seguir estudiando la Biblia. Y recuerden, no queremos desmayar de revisar en la palabra de Dios todos los días para ver que Él nos quiere hablar, nos quiere enseñar cómo podemos fortalecer nuestra fe, estar firmes en Él. Es muy importante. Y continuamos con Primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a estar en el verso 6 y 7. Dice, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Para poder entender bien estos dos versículos es necesario recordar lo que vimos en el versículo anterior, en el versículo 5, donde Pablo estaba hablando acerca del propósito de mandarle a Timoteo a que no permitiera la mala enseñanza y que le advirtiera a los creyentes a no prestar su oído a fábulas y enseñanzas extrañas. La razón de este mandamiento era el amor. Dice ahí, porque el amor nace de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Al tú enseñar la palabra de Dios, empiezas a tener, al tú recibir la palabra de Dios, entonces empiezas a tener un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, y de ahí va a surgir el amor. Entonces, por eso Pablo hace ese énfasis de que esa es la razón por la cual ese mandamiento tiene lugar. Pero Pablo ahora hace el contraste con algunas personas que en lugar de buscar ese amor, que ese amor surja, ¿verdad? En lugar de fortalecer sus corazones con la palabra de Dios para que surja ese amor, se habían enfocado era en querer ser, dice, doctores de la ley. Entonces, ese es el otro contraste. Estudiaban tal vez la Biblia o querían hablar de doctrinas y querían hablar de cosas espirituales, entre comillas, y se creían muy profundos, ¿verdad? Pero realmente era vana palabrería porque lo único que querían era ser conocidos o ser reconocidos como doctores de la ley. Y el texto dice que quieren ser doctores de la ley, pero no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Esa palabra afirmar se refiere a lo que tanto insisten. Entonces eso me hablaba mucho en mi corazón acerca de cuál es la razón por la cual estudiamos la Biblia. En Calvary Chapel ustedes saben que hacemos mucho énfasis en el estudio de la palabra de Dios, verso por verso, en su contexto. Pero ¿por qué? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Cuál es la motivación? Pablo nos acaba de decir que la motivación correcta debe ser para que haya el amor de Dios, el amor que viene del Señor en la iglesia surja entre el creyente y los unos con los otros. Y por eso se necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace que nuestro corazón esté purificado, crea una buena conciencia y nos ayuda a tener una fe sincera. Pero si yo estoy estudiando la Biblia, lo que yo quiero es profundizar en temas simplemente porque yo quiero llegar a ser un doctor de la ley, un intérprete de la ley, alguien que sabe mucho. Entonces eso es contrario a lo que el Señor quiere, y voy a terminar haciendo todo lo que Dios no quiere, en el sentido de, en vez de mostrar y en vez de desarrollar amor en mi vida, lo que voy a desarrollar es daño. No voy a hablar de cosas que no entiendo por puro orgullo y arrogancia. Entonces, esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Por qué queremos estudiar la palabra de Dios? ¿Solamente porque queremos saber más? ¿Solamente porque queremos informarnos? ¿Solamente porque queremos debatir? ¿O porque queremos conocer muchas cosas? ¿O realmente queremos estudiar la palabra de Dios porque entendemos que es la palabra de Dios? Porque esa palabra nos va a limpiar, porque esa palabra va a darnos discernimiento y sabiduría, porque esa palabra va a producir en nosotros una fe sincera que va a crecer, 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 y va a dejar salir el amor que Dios quiere que haya entre nosotros. Entonces esa es una buena pregunta. ¿Cuál es mi motivación? Entonces, para todos nosotros hoy, ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué queremos aprender más de la Biblia? ¿Cuál es la motivación? ¿Es que surja el amor entre nosotros o simplemente queremos saber más o conocer más? Es muy buena pregunta. ¿Ok? Entonces mañana continuaremos, si así Dios lo permite, con nuestro devocional de Primera Timoteo. Dios los bendiga a todos.